Según Génesis 47, 12, 27, durante la sequía en Egipto, José almacenó y preservó el alimento. Para subsistir, la gente tuvo que venderlo todo y, al fin, incluso a sí mismos. Ese es el precio de vencer. Así es en este tiempo del fin, donde conseguir el alimento para entrar al reino y conquistar nuestra tierra, que es Cristo, formado en nosotros, nos costará renunciar a todo, incluso a nuestra propia vida. Pero a cambio de nuestro todo, tendremos su todo y reinaremos con él. Con ustedes, José. Muy buenas tardes a todos, ¿cómo están? Espero que hayan descansado y disfrutado este fin de semana, que se hayan renovado también en el espíritu. Y gracias por acompañarme una nueva semana. Como siempre, pues vamos a presentar lo primero, el próximo vídeo que veremos, Dios mediante, el miércoles, que será del libro de Términos básicos de la escritura de Dr. Stephen Jones, y vamos a ver los capítulos o las partes 17 y 18 que se titulan ¿Qué son los ángeles? Muy interesante, porque tenemos un concepto muy poco elaborado de lo que son los ángeles, y el doctor Stephen Jones, por la verdad que ofrece unas explicaciones que yo no había escuchado y que parecen plausibles, por lo menos a mí me lo parece. No sé qué le parecerá a ustedes, pero espero que también se lo parezca. Y bueno, pues veremos la parte 1 y la parte 2, el capítulo 17 y 18, como decía. Bien, y antes de continuar, decirles que hoy es el lunes 24 de febrero del 2025 y en España son ahora las 18:59. Está a punto de ser las 7 de la tarde. Tarde-noche, porque ya está empezando a oscurecer. Bien, pues nos vamos a lo que tenemos para hoy, que es el Deuteronomio, la segunda ley, discurso 2, del doctor Stephen Jones, que terminamos hoy con este segundo tomo, este segundo discurso, y para la semana siguiente pues estaremos viendo ya el tomo 3, que déjenme que se lo muestre. Será este, Deuteronomio, la segunda ley. Perdón, esto no está correcto. Esto no está correcto porque creo que es Deuteronomio. Vamos a ver. Eso es Deuteronomio 3. Este sí. Este es el Deuteronomio, que veremos el tomo 3, con el que continuaremos al terminar el tomo 2, que lo hacemos hoy. Bueno, ahí tienen Deuteronomio, la segunda ley, discurso 3, contenido. Vamos a leer eso. Comentarios sobre el tercer discurso de Moisés en Deuteronomio del 9 al 13. El libro de Deuteronomio es una serie de 12 discursos que Moisés pronunció justo antes de su muerte al final del viaje de Israel por el desierto. El capítulo 1, bueno, esto pues tenemos aquí hasta el capítulo 23. No sé qué será, aproximadamente todos andan alrededor de las 100 páginas, un poco arriba, un poco abajo. Eso es lo que veremos entonces, Dios mediante, para la siguiente semana. Bien, entonces hoy terminamos con el capítulo 17 y el 18. Capítulo 17, las pruebas de Dios son humillación. Moisés dice en Deuteronomio 8:1 lo siguiente: todos los mandamientos que yo os mando hoy tendréis cuidado de ponerlos por obra para que viváis y os multipliquéis y entréis y poseáis la tierra que el Señor juró dar a vuestros antepasados.
Una vez más, guardar los mandamientos de Dios es elegir el camino de la vida en el que nos multiplicamos en lugar de desaparecer, aumentamos en lugar de disminuir. Bajo la administración actual de Babilonia de la tierra, la multiplicación del dinero es buena, pero la multiplicación de la gente es mala, porque han elegido el camino de la muerte y lo han llamado bueno. Debido a que el sistema babilónico no funciona bien, el sistema babilónico es el sistema de gobierno del mundo al margen de Dios, sean los tiempos que sean, desde, digamos, el sistema de gobierno del planeta dirigido por el diablo, ¿verdad? Incluso ahí están metidas todas las religiones, incluso la cristiandad, que también la dirige en última instancia. Solo ha habido unos pequeños grupos o hay algunas personas que han salido completamente del sistema babilónico, han regresado del cautiverio babilónico a Jerusalén. Muchos han salido, se han quedado a mitad del camino, uno más lejos, uno más, pero solamente los que han salido completamente y han llegado a la posición espiritual de la Jerusalén, salieron de Babilonia, y regresaron a Jerusalén. Nosotros salimos del cautiverio babilónico a la Babilonia moderna y tenemos que ir fuera del campamento a la posición de la Jerusalén celestial. Debido a que el sistema babilónico no funciona bien, decíamos, culpan del problema a la gente en lugar de al sistema de gobierno. A nosotros nos echan la culpa del cambio climático, que aparte de que es una falacia, bueno, el cambio climático siempre ha habido, pero de los problemas del calentamiento global, que como eso ya pues se les había visto mucho la oreja, ¿verdad? Por decirlo de alguna forma, ¿me entienden? Pues ya dijeron que no era calentamiento global, era el cambio climático. Así, claro, siempre tienen una excusa válida para manipularnos y encima echarnos las culpas a nosotros. Ya están poniendo impuestos hasta las flatulencias del ganado en algunos países. De verdad, eso ya es cierto, que no sé, fue en Nueva Zelanda o dónde, que ya lo habían puesto. Tremendo, vamos, la locura del sistema babilónico. Pues es que a imitación de la locura de Nabucodonosor, pues nosotros estamos también con ese mismo asunto. La contaminación es rampante en el aire, la tierra y el mar. Culpan de ello a la sobrepoblación, pero su demanda es hipócrita porque ellos buscan destruir a toda la población de la tierra menos unos 500 millones. Eso es lo que tenían escrito en las piedras de Georgia. O sea, lo pusieron en piedra grabado. Atlanta. A través de la guerra, el hambre, la contaminación química, el aborto y la esterilización y esas cosas que se pinchan, ¿verdad? La verdad que esta vez han hecho una limpieza bastante buena. Hablan hasta 17 millones en todo el planeta, que no es poco. ¿Por qué? Debido a que menos personas son más fáciles de controlar, pero la razón subyacente real es que la mentalidad satánica, es que a la mentalidad satánica le encanta destruir y matar lo que Dios ha creado. Él vino para robar, matar y destruir. Eso dice la palabra de Dios del diablo y sus acólitos, ¿verdad? El reino de Dios, por el contrario, promueve la vida. Dios creó la tierra para sostener a muchas más personas que las que están vivas actualmente. La gente se muere de hambre no a causa de la superpoblación y no porque la comida sea escasa, sino porque el sistema babilónico empobrece a la gente, por lo que no pueden darse el lujo de comprar el alimento que de otra manera es fácil de conseguir. Ahora no solo eso, ahora están arruinando profeso y a propósito la agricultura, la ganadería, la pesca, para que nosotros, como somos como bestias para ellos, empecemos a comer su harina de gusanos y de escarabajos y de no sé qué más, ¿verdad?
El hambre y la sequía, por supuesto, parecen tener muchas causas científicas, pero al final la Biblia nos dice que incluso tales cosas son causadas por bloqueos espirituales provocados por la violación de las leyes de Dios. Cuando los hombres se arrepienten, dice segundo de Crónicas, creo que es 17 o algo así, segundo de Crónicas, que cuando la gente se arrepiente, Dios sana la tierra, ¿verdad? El propósito del desierto. Moisés nos lleva al verdadero propósito del desierto. Dice, y te acordarás de todo el camino por el que el Señor tu Dios te ha traído por el desierto durante estos 40 años, para humillarte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón y si habías de guardar o no sus mandamientos. El ejemplo de Israel como iglesia en el desierto, así la llama Hechos 7:38, es el mismo que el de la iglesia del Nuevo Testamento, que permaneció en el desierto por 40 ciclos de jubileo. El propósito de Dios era el mismo, humillarnos y poner a prueba nuestros corazones para ver si queremos ser obedientes a su ley o no. En los días de Moisés, Israel fracasó prácticamente en todas las pruebas en que Dios los metió, lo que demuestra que sus corazones eran continuamente rebeldes contra Dios. ¿La Iglesia del Nuevo Testamento lo ha hecho mejor? No, un estudio de la historia de la Iglesia muestra que también ha fracasado en cada prueba de obediencia. En el versículo 2, Moisés deja claro que Dios se preocupa por la humildad y la obediencia de Israel. Cuando Él les dio la ley en el monte Horeb, su propósito no era para que se volvieran orgullosos de su capacidad para guardar la ley. La ley no estaba destinada a hacer a los hombres soberbios, sino a humillarlos. Los que pensaban muy bien de su capacidad para guardar la ley habían malinterpretado la ley y la intención de Dios. El propósito de la ley era no permitir que el hombre dijera: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás, sino que dijéramos: Dios, sé propicio a mi pecador, ¿verdad? La parábola de Lucas 18 del 11 al 13. La ley fue dada como la norma perfecta del carácter de Cristo, para que pudiéramos ver cómo la naturaleza del hombre, desde el pecado de Adán, cae completamente por debajo de ese nivel perfecto. Cuando aprendemos la ley, el contraste debe ser claro entre el viejo hombre de carne y la nueva creación del hombre. Porque a través, o el hombre de la nueva creación, como quieran, porque a través de la ley es el conocimiento del pecado, nos dice Romanos 3:20. Sin embargo, ver este contraste no nos tiene que desalentar. No nos tiene que desalentar porque Pablo nos dice que debemos identificarnos con el hombre de la nueva creación en el interior, es decir, Cristo en vosotros, la esperanza de glorias. Colosenses 1:27. El pecador es el viejo hombre carnal porque es nuestro patrimonio desde el primer Adán. Pero la herencia que hemos recibido desde que fuimos engendrados por el Espíritu es un nuevo hombre que no peca, Romanos 7:20, y, de hecho, no puede pecar, como dice Primera de Juan 3:9. En la actualidad, sin embargo, estos dos hombres residen en nosotros, dando a los verdaderos creyentes dos personalidades con las que hemos de identificarnos a voluntad. Tenemos que elegir si nos identificamos con el viejo o con el nuevo hombre. La gran lección. Siguiente epígrafe. Moisés entonces revela la lección que deberíamos aprender. Dice: y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías ni tus padres la habían conocido, para poder hacerte entender que el hombre no vive solo de pan, sino que el hombre vive de todo lo que sale de la boca del Señor. La dificultad que experimentarnos para identificarnos con el Cristo en nosotros es la verdadera fuente de la humildad. Sin embargo, nuestro hombre espiritual interno se alimenta diariamente por el maná del cielo, así como nosotros alimentamos nuestra carne con comida física. Al participar de este maná celestial, aprendemos a vivir
por toda palabra que sale de la boca de Dios. Ese maná incluye la ley que salió de su boca en ese primer Pentecostés bajo el monte Horeb, en Éxodo 20. En otras palabras, hemos de vivir por y de acuerdo a la naturaleza, el carácter, la mente y la voluntad de Dios, como se ve en la persona de Jesucristo. Cuando alimentamos nuestro hombre espiritual con tal maná, el hombre de la nueva creación engendrado en nosotros por el Espíritu Santo comienza a crecer hasta alcanzar el punto de madurez cuando puede llevarse al nacimiento completo y manifestarse al mundo. Nosotros somos engendrados, somos gestados, durante todo ese tiempo nos estamos alimentando con el maná, pues lógicamente vamos a llegar al nacimiento que se produce en tabernáculos, Pascua, Pentecostés y tabernáculos. Pascua, engendramiento, Pentecostés, gestación y tabernáculos, el nuevo nacimiento, ¿verdad? Yo digo hasta la saciedad, muchas veces lo he dicho y lo he escrito, enfócate en crecer y no en comer, porque el que come crece. Entonces, si tú dejas de alimentar al hombre viejo, digamos que ese sería el hombre negro, y alimentas al nuevo hombre con ese maná celestial, el hombre blanco, pues al final el negro cae, y el blanco sube y queda dominando. Eso cuando llegamos a tabernáculos. El hombre de la nueva creación solo comerá maná, no puede comer carne. Si lo que le proporcionamos no es maná, su crecimiento se atrofia y su nacimiento se retrasará. Algunos son embriones congelados, ¿verdad? Y otros incluso abortados. Cuando Jesús estuvo en el desierto siendo tentado por el diablo, fue tentado por palabras carnales en Mateo 4:3. Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Pero Jesús no quiso comer esos alimentos, ya que no era maná de la boca de Dios. Era una falsificación del maná del adversario. Así que él respondió, está escrito o escrito está, el hombre no vive solo de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Él no comería nada servido por el diablo, porque sabía que esos alimentos solo podrían alimentar al viejo hombre carnal. El espíritu, de hecho, lo había llevado a ayunar 40 días en el desierto. ¿Quién era este diablo para contradecir la dirección del espíritu? Los 40 días de Jesús simularon los 40 años de Israel en el desierto, en el que Dios les había permitido experimentar hambre con el fin de poner a prueba sus corazones. Mientras que Israel falló en su prueba, Jesús tuvo éxito. Las quejas de Israel contra Moisés durante esos años mostraron que todavía estaban comiendo de la mano del diablo y no de la boca de Dios. Por esta razón, Israel solo pensaba en la carne cuando se quedaron sin comida. Y ese impulso los llevó al punto de querer apedrear a Moisés. Jesús, sin embargo, caminó por fe y solo deseaba el maná de oír la palabra. Siguiente epígrafe, provisión en el desierto. Moisés continúa en Deuteronomio 8 del 4 al 6. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Reconoce asimismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Yahvé tu Dios te castiga, te disciplina. Guardarás pues los mandamientos de Yahvé tu Dios, andando en sus caminos y temiéndolo. Esto ha sido una realidad. Yo estoy seguro que más de uno de ustedes lo ha experimentado cuando el Señor los ha llevado al desierto y les ha cerrado el grifo económico y han tenido que vivir pues con lo mínimo, ¿verdad? Que sobrevivir. Pues la ropa y todas esas cosas han dado mucho de sí, ¿verdad? Y parece como que se conservaban y no se acababan de deteriorar y las usábamos por muchos años. Esto parece implicar que los israelitas tenían solo un vestido y un par de zapatos que llevaron durante todos los 40 años en el desierto. Sin embargo, creo que el punto de Moisés era que nunca faltó la ropa adecuada, aun cuando en el desierto Dios en ocasiones los puso a prueba con el hambre. Sin embargo, nunca les faltó
Nunca anduvieron desnudos ni descalzos. Ferran Fenton traduce esto como: tus ropas no eran harapos, ni tus pies descalzos en esos 40 años. En otras palabras, Dios proveyó para sus necesidades básicas como Él provee para nosotros hoy. No hay justo que mendigue pan, dice la palabra. Aún así, debemos entender que la formación de desierto de Dios a menudo implica pruebas para manifestar lo que está en nuestros corazones. Ahí tiene que aflorar lo que hay. En el fuego es cuando salen las impurezas a la superficie, ¿verdad? Por necesidad, esas pruebas significan que tenemos que ocasionalmente sufrir carencia, como dice Pedro, por un poco de tiempo, ser tentados por diversas pruebas, ¿no? Una tras de otra, tras de otra, tras de otra. Así como Jesús ayunó en el desierto. Es sólo bajo tal coacción que nuestros corazones quedan expuestos y la falta de fe se manifiesta. Ahí tenemos el ayuno también en el desierto. El Señor a muchos nos ha llevado a ayunar, incluso a ayunar mucho, ayunos regulares, ayunos eventuales, ayunos de todo tipo, ¿no? Y, sin embargo, nosotros lo que tratábamos de ayunar y nos dábamos en esa posición cuando nos resistíamos a las circunstancias y tratábamos con el ayuno equivocadamente, pues no entendíamos la lección de doblarle el pulso al Señor para que nos diera lo que nosotros queríamos. Y el ayuno es la rienda de la carne, como yo le llamo, que nos ayudaba al final a que nosotros dobláramos nuestro brazo y aceptáramos las circunstancias que Dios nos había impuesto y continuábamos adelante humillados, ¿no? Porque el ayuno es afligir nuestras almas. Bien, cuando la Iglesia piensa que tal carencia en sí misma es el resultado de la incredulidad, se pierde el punto de prueba de Dios. No fue el diablo, sino Dios mismo quien dirigió a Israel en el desierto. La columna de fuego y nube guió a Israel al desierto. Ni era el diablo, sino el Espíritu de Dios quien llevó a Jesús al desierto a sufrir. Perdón, esto no era el diablo, sino el Espíritu de Dios quien llevó a Jesús al desierto para sufrir privaciones. Mateo 4:1. Esto que no se nos olvide, después de la luna de miel, del bautismo del Espíritu Santo, debemos tener una luna de miel pues maravillosa, que dura un tiempecito, pero después somos como el Señor, somos arrastrados al desierto para ser tentados por el diablo. Nosotros nos la pasamos tratando de luchar contra el diablo para echarlo, pero el Señor nos manda allí para que sean nuestros coach. Por diseño de Dios, la tentación en sí misma se logra por el diablo, pero no fue el diablo quien obligó a Jesús a ayunar y sufrir privaciones. Esa era la voluntad de Dios. Así también es con nosotros hoy. Debemos esperar los momentos de dificultad, pero hay que ver también que esos momentos de dificultad son parte del maná de la boca de Dios. Si nuestro hombre espiritual es fuerte y está bien alimentado con el maná, no puede ser vencido por el deseo del hombre carnal de pan y de confort. Ahí está la prueba, ahí podemos medir la fuerza de nuestra carne y en la fuerza de nuestro espíritu. Yo me acuerdo yo creo que fue la prueba más severa que yo pasé, y antes de eso el Señor me preparó. Estábamos en unas conferencias de hombres que se hacían en Madrid, en el Escorial. Las organizaba, esos seminarios los organizaba Gregorio Yacos, y en esta ocasión había venido un predicador de México, de Tijuana, se llamaba Enrique Bremer. Sí, Enrique Bremer. Y entonces, pues, él predicó sobre el río de Ezequiel, cuando uno lo arrastra y pierde el control de su vida y todo eso, ¿no? Y también otra de las cosas que nos dijeron en esa conferencia es que recomendaba para pasar esas pruebas que nos aprendiéramos Romanos 8 de memoria, diciendo en el orden normal y en el orden inverso. Bueno, pues yo lo hice. Y cuando lo memoricé, me acuerdo que estaba en ese periodo de prueba fuera de la casa. Y eso me sostuvo. Parece que no, pero eso, al repetir todos los días eso para adelante y para atrás,
esa palabra me sostuvo. A un momento uno no siente como que eso tiene efecto, pero lo tiene, y a mí me sostuvo. Y cuando uno mira para atrás se da cuenta de que es así. La palabra de Dios es viva y eficaz, produce efectos. Claro, entonces a lo mejor ese efecto no es inmediato y de momento sientes como, oye, ¿eh? Qué bocado más rico la palabra, y me ha sentado de maravilla al instante, ¿no? No, pero eso produce efectos. Bien, estas dificultades son para muchos de nosotros disciplina de Dios, como un hombre disciplina a su hijo. Y azota, dice la palabra de Dios, a todo aquel que tiene por hijo, ¿verdad? Al Señor, al que ama, disciplina y azota a todo aquel que tiene por hijo. Se dice a veces azotes, porque los merecemos, ¿verdad? No debe ser representado como un juez disciplinando a un criminal, sino como un padre disciplinando, o si quieren, discipulando, ¿verdad? Capacitando también, discipulando, capacitando a su hijo. El motivo es el amor y es personal. Surge del deseo de Dios por un hijo maduro. La meta de la disciplina de Dios es llevar hijos a la gloria, que es el estado en el que el hijo es como su Padre celestial. A través de la disciplina de la ley ha causado a sus hijos que anden en sus caminos. Deuteronomio 8:6. Los verdaderos hijos han adoptado la forma de vida de Dios, la forma en que piensa, su perspectiva, su carácter y su voluntad. Por lo tanto, la ley ha sido escrita en el corazón del Hijo y ha adoptado el camino de la vida de su Padre para poder disfrutar de la herencia y utilizarla como Dios manda. Y nos vamos entonces al siguiente capítulo 18, las bendiciones del reino. Deuteronomio 8 del 7 al 9 dice, porque el Señor tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y manantiales que brotan en vegas y montes, tierra de trigo y cebada, de viñas, higueras, granados, una tierra de aceite de oliva y de miel, una tierra donde comerás comida sin escasez, en la que no faltará nada, tierras cuyas piedras son hierro y de cuyos montes sacarás cobre. También otro pasaje, no sé, creo que es en Deuteronomio, también dice, donde la tierra no es una tierra como la de Egipto, donde uno regaba con el pie a discreción, tenía el río al lado y tal, sino una tierra de montes y de vegas, donde el Señor la riega a través de la lluvia. Pero claro, esa es la vida, la diferencia entre la vida en la carne en Egipto, haciendo todo en la fuerza de la carne y consiguiendo nosotros las cosas, mover el surco para, como regaban ellos, movían con el pie el surco, la tierra, para que el caudal del riego, el regadío, fuera por este surco o por el otro surco y demás, como ellos querían, ¿verdad? Pero allí no, allí había que vivir en el espíritu, y si uno andaba bien con el Señor daba la lluvia, daba el espíritu, ¿verdad? Daba la bendición. Esa es la diferencia fenomenal, una imagen fenomenal de la diferencia entre la vida en la carne y en el espíritu, que es una vida de dependencia de Dios, y la otra es una dependencia de lo que hacemos nosotros mismos. El tipo del antiguo pacto era la tierra física de Canaán, en contraste con el desierto del que habían venido. Considerando que el desierto fue un tiempo de prueba de Israel, a través del hambre y la privación y la disciplina. 8.3 y 8.5. La tierra prometida iba a ser la recompensa a que lo tenemos de la fe, la humildad y la obediencia que habían aprendido a través de las dificultades y las privaciones. Así es también con las promesas de Dios bajo el nuevo pacto, en relación con la ciudad mejor, esto es celestial, Hebreos 11:16, que Abraham buscó. Abraham buscaba esa ciudad celestial, estaba en la tierra de Palestina, ¿no? La tierra que luego fue la tierra de Israel y de Judá, ¿verdad? Sin embargo, él no buscaba eso. Sin embargo, los judíos de hoy, los judíos, sí, y también los sionistas cristianos, pues siguen buscando esa tierra que Abraham no buscaba. Ellos buscan la tierra física, Abraham no buscaba la física.
Esta es la verdadera base de la prosperidad en las Escrituras, ¿verdad? Repetimos, así es también con las promesas de Dios bajo el nuevo pacto en relación con la ciudad mejor. Esto es celestial que Abraham buscó. Esta es la verdadera base de la prosperidad en las Escrituras. ¿eh? Esto es importante, este capítulo es muy importante. Los de la llamada teología de la prosperidad, y superfe, supersanidad, toda esta gente que van unidos por ahí, a menudo se esfuerzan por evitar la formación en el desierto que precede a la abundancia de la tierra prometida, porque su hombre de carne espera saltarse la disciplina e ir directamente a la herencia. Es la iglesia hedonista que rehúye el bautismo de fuego y quiere ganar la carrera saltando las vallas por abajo. Pasando las vallas por abajo igual de saltarlas, o salir por el costado sin saltar las vallas, llegar a la fecha y luego ponerse ahí para que le den la medalla, ¿verdad? Pues no funciona así. La tierra prometida, la tierra de la abundancia, de la provisión, viene después de cruzar el Jordán, después de haber pasado el desierto, someterse al bautismo de fuego y que la ley haya sido encarnada en nuestro corazón, que todo ese agua de la palabra que recibimos se haya hecho vino. Dice, ellos parecen pensar que si tienen suficiente fe, Dios les permitirá saltarse el desierto e ir directamente a la tierra prometida. Qué desgracia que casi todos tratan de ir por este camino equivocado, ¿verdad? Consecuencia, si es un verdadero cristiano, pues es la frustración, porque ese no es el método del Señor. El método del Señor es el desierto para luego, una vez que uno está probado, pueda recibir la bendición, porque es que si no se desviaría, se pervertiría, se corrompería. Ellos parecen pensar, repito, que si tienen suficiente fe, Dios les permitirá saltarse el desierto e ir directamente a la tierra prometida. Pero si Dios así lo permitiera, su inmadurez espiritual sin duda sería un problema. Aún así, en efecto, hay una promesa de prosperidad y abundancia. Los que son amados de Dios son los hijos que son disciplinados antes de recibir esa abundancia. Hebreos 12:6. Estos son los que aprenden la paciencia y la obediencia y por lo tanto son capaces de disfrutar de las bendiciones sin olvidar y sin dilapidar su herencia, solo para satisfacer la carne, sin olvidar a Dios y sin dilapidar su herencia solo para satisfacer su carne, ¿verdad? Este es el tema de Moisés cuando él concluye su segundo discurso. Cuando hayas comido y estés satisfecho, deberás bendecir al Señor tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Guárdate que no te olvides del Señor tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus ordenanzas y sus estatutos que yo te ordeno. Por eso los que estando en el tiempo del desierto tienen abundancia y les van bien las cosas y tal, es que el diablo los está engañando pensando que van bien y resulta que es que están consiguiendo eso por los métodos equivocados y antes del tiempo y por lo tanto no maduran, no pasan al bautismo de fuego, como tienen la economía solvente, pues no tienen necesidad de ayunar, ni de buscar al Señor, ni de todas esas cosas. Ese es el problema. No sea que cuando hayas comido, está el peligro, y estés satisfecho y hayas construido buenas casas y vivas en ellas, y tus vacas y tus ovejas se aumenten y la plata y el oro se multipliquen y todo lo que tú tienes se multiplique, entonces tu corazón se vuelva orgulloso y no te olvides del Señor tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto en casa de servidumbre. Esto resumido en versión del Nuevo Testamento, tercera de Juan 2, hijito mío, que seas prosperado, te deseo que seas prosperado en todas las cosas, en todas las áreas de tu vida, conforme prospera tu alma. El Señor nos va a ir prosperando gradualmente conforme prospera nuestra falda. Sobre todo después de cruzar el desierto, porque en el desierto nos tiene al ras. Esa es la prueba. Pero después Él nos va prosperando. Yo eso ha sido una realidad absoluta y completa en mi proceso de crecimiento y maduración en la fe. Las instrucciones de Moisés son una advertencia de que las bendiciones de Dios no vienen sin condiciones. Desierto se nos quita la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, se lo come todo, ¿verdad? Pero después el Señor nos devuelve.
cuando ya podemos recibirlo. Ahí tiene el ejemplo de Job. Quitó todo, pero luego el Señor le multiplicó al doble. El ejemplo de Israel. Siguiente epígrafe. Durante sus años en el desierto, la mayoría de los israelitas todavía no aprendieron las lecciones necesarias para llegar a la madurez espiritual. Por esta razón, Moisés sabía que iban a degenerar en la desobediencia y la violación del pacto. Moisés sabía que Dios entonces los juzgaría y finalmente los llevaría a la cautividad. Deuteronomio 31, 15 al 18. De hecho, Moisés escribió una canción relatando esa revelación. Deuteronomio, una canción, un cántico mejor. Vamos a poner un cántico relatando esa revelación. Deuteronomio 31, 22 al 30. El libro de los jueces nos dice que la próxima generación de israelitas adoptó la cultura de los cananeos en lugar de adherirse a la cultura y leyes del reino. Eso que habían pasado por el desierto. Entonces Dios los llevó al cautiverio. La misma advertencia se aplica a nosotros bajo el nuevo pacto, salvo que tenemos la ventaja de saber que los vencedores por definición, no adoptan las prácticas ilegales de los modernos cananeos. Dios ha obrado en su corazón desde hace mucho tiempo, o por largo tiempo, enseñándoles obediencia y cómo, vamos a poner así que se entiende mejor, por largo tiempo, enseñándoles obediencia y cómo seguir la guía del Espíritu para que la ley pueda ser escrita en sus corazones por la experiencia de una relación de vida y práctica con Cristo. Debido a que estamos en el final de la experiencia en el desierto de la Iglesia del Nuevo Testamento, podemos decir con confianza que a pesar de que no todos los creyentes son vencedores, Dios ciertamente ha levantado a algunos que en este tiempo van a cumplir con las promesas de Dios y también estarán atentos a las instrucciones de Moisés. Estas bendiciones, creo, incluirán las bendiciones espirituales y las materiales, porque de lo contrario las bendiciones materiales solo harían que los hombres se olvidaran de Dios. Siguiente epígrafe. Las dificultades nos preparan para las bendiciones. Dice el 15, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua, y él te sacó agua de la roca del pedernal. Te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para la postre hacerte bien. No digas pues en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Al contrario, el Señor permite que lo perdamos todos y luego Él nos va dando de manera. Nuestro régimen económico cambia. Hay un cambio literal en tabernáculos, pasamos a depender directamente del cielo para nuestra provisión, para nuestro trabajo, para nuestras ventas, para cualquier cosa que hagamos, para nuestra casa, para nuestro carro. El Señor nos da, Él, a través de otros o como quiera, para lo que necesitemos para su obra. Dios provee para lo que Él manda. Dios guió deliberadamente a Israel a través, me da pena porque hay muchísimos hermanos que están en esa penuria y llevan ahí en penuria mucho tiempo, pero no se dan cuenta. Piensan que la penuria es porque son muy estoicos y muy obedientes y muy buenos cristianos y que se están afligiendo, que están llevando la cruz y todo eso. Y el asunto es que el Señor no quiere, que lo que pasa es que se han atascado en el túnel y no quieren moverse. Y como no quieren moverse, pues no pueden salir al lugar espacioso del otro lado. Qué pena. Tengo muchos en mente que se han quedado ahí atorados y todavía, pues no sé hasta cuándo se hartarán de pruebas y de aflicciones y admitirán que estaban confundidos en sus postulados
en sus doctrinas, en sus maneras de pensar, ¿eh? Y el Señor se lo ha dicho claramente, por activa y por pasiva, pero que no les entra en la cabeza. Dios guió deliberadamente a Israel a través de penurias y privaciones para prepararlos para la abundancia de la tierra prometida y para la postre hacerte bien. Que nadie diga que la pobreza es el resultado de una falta de fe. Ninguno tenga en poco las serpientes ardientes y los escorpiones que nos enseñan a estar atentos a su dirección. Su camino no es evitar las dificultades, sino guiarnos a través de ellas. Mientras sigamos la columna de fuego de noche y la columna de nube de día, seremos guiados de forma segura a través de todas las dificultades. Mientras recojamos su maná 6 días a la semana, en lugar de esperar a que sea servido el maná de una vez a la semana en la iglesia. 6 veces a la semana, el Señor, en vez de esperar al maná una vez a la semana en la iglesia. Nos mantendremos en el culto, en el local de culto, nos mantendremos incluso en los lugares secos. Repito, mientras recojamos su maná, el maná de Dios, 6 días a la semana, en lugar de esperar a que sea servido el maná una vez a la semana en la iglesia por el pastor o por el que sea, nos mantendremos incluso en los lugares secos. Siempre vamos a estar en esos lugares secos y no vamos a salir de ahí, lo que les comentaba antes. Cuando nuestro tiempo de prueba esté completado, nunca vamos a pensar que mi poder y la fuerza de mi mano me dieron esta riqueza. Tales pensamientos orgullosos son expulsados por nuestros fracasos. Rara vez pasamos las pruebas de Dios con una A más, supongo que la máxima calificación en las notas, ahí en Estados Unidos, supongo. Y la mayoría de las pruebas terminan humillándonos. Sin embargo, hacemos progreso espiritual. Así, nuestros fracasos sirven para enseñarnos a no depender de la carne o del razonamiento humano. La carne solamente falla. La formación en el desierto de Dios está diseñada para romper nuestra confianza en la carne. Solo entonces podremos realmente saber lo que es ser guiados por el Espíritu. Siguiente epígrafe, confirmando el pacto. Moisés dice en Deuteronomio 8:18, sino acuérdate de Yahvé tu Dios, porque Él es el que te da poder para hacer riquezas, a fin de confirmar el pacto que juró a tus padres, como en este día. La confirmación se realiza por medio de un doble testigo. En este caso, las bendiciones espirituales proporcionan el primer testigo, mientras que las bendiciones físicas proporcionan el testimonio doble. La prosperidad que Dios da después de nuestro entrenamiento bajo Pentecostés confirma el pacto. Dicha prosperidad es parte del derecho de nacimiento, la doble porción dada al titular del derecho de nacimiento como su herencia. Repito, la prosperidad que Dios da después de nuestro entrenamiento bajo Pentecostés confirma el pacto. Esa es la confirmación del pacto, de que hemos pasado la prueba y ahora pues eso es emblemático, y no es una cosa de ostentación, sino que es algo emblemático para nosotros. Bueno, bajo el nuevo pacto, la herencia no es un pedazo de tierra, sino el cuerpo glorificado, la herencia que Adán perdió por el pecado. La nueva creación del hombre es a la vez celestial y terrenal, como en Jesús, la nueva creación del hombre o el hombre de la nueva creación. Yo creo que está expresado al revés aquí. Como en Jesús, que es a la vez hijo del hombre e hijo de Dios y tiene autoridad en ambos reinos. Las confirmaciones terrenales establecen el pacto por el doble testigo. Todas esas cosas, la prosperidad que viene conforme al primer alma, son confirmaciones de que estamos pues caminando bien cuando realmente hemos pasado el bautismo de fuego, ¿se entiende? Advertencia y promesa final de Moisés. Siguiente epígrafe. Moisés termina su segundo discurso con la advertencia final a los israelitas, una advertencia que es también aplicable a la iglesia de hoy.
Y sucederá que si alguna vez olvidas al Señor tu Dios y vas en pos de otros dioses y los sirves y los adoras, yo testifico contra vosotros hoy que de cierto pereceréis, como las naciones que el Señor destruye delante de vosotros, así pereceréis, porque no habrás escuchado la voz del Señor tu Dios. Dios no hace acepción de personas, se comprometió a juzgar a los hijos de Israel de la misma manera como él juzgó a los cananeos. Las promesas de Dios están condicionadas a la obediencia. ¿Mm? Escuche eso, las promesas de Dios están condicionadas a la obediencia. Solo son válidas cuando obedecemos. Solo son incondicionales en el sentido de que Dios ha prometido trabajar por su Espíritu en nuestros corazones a través de la disciplina y el entrenamiento, por lo que no olvidaremos al Señor nuestro Dios, después de que hayamos pasado por ahí. De esa manera, tenemos una gran ventaja sobre los israelitas que estaban tratando de heredar las promesas a través del antiguo pacto. Ese plan nunca podría realmente funcionar porque las bendiciones del pacto de Dios fueron condicionadas a su obediencia. ¿Mm? A su obediencia al plan. El problema es que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, Romanos 3:23. Pero bajo el nuevo pacto Dios toma la responsabilidad de obrar dentro de nuestros corazones para hacernos compatibles con la ley. Hebreos 8:10. Moisés sabía que esta era la única esperanza de Israel porque en Deuteronomio 30, 5 y 6 profetizó: y el Señor tu Dios te llevará a la tierra que heredaron tus padres, y será tuya, y te hará bien, y te multiplicará más que a tus padres. Además, el Señor tu Dios circuncidará tu corazón y el corazón de tus descendientes para amar al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, y con el fin de que puedas vivir. Esta es la promesa del nuevo pacto que Él todavía haría con ellos, por la que las promesas de Dios se podrían establecer. Repetimos esto: y el Señor tu Dios te llevará a la tierra que heredaron tus padres, y será tuya, y te hará bien, y te multiplicará más que a tus padres. Además, el Señor tu Dios circuncidará tu corazón y el corazón de tus descendientes, para amar al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, y con el fin de que puedas vivir. Y ahí viene con eso un santo temor de Dios, que cuando uno hace algo que cree que ha metido la pata y uno se pone en guardia de una forma, yo por lo menos cuando digo, Señor, no, he hecho algo mal y tal, yo me detengo enseguida y digo, Señor, ¿qué está pasando? ¿No? ¿Por qué? Porque hay un temor en el corazón a desobedecer. Esta es la promesa del nuevo pacto de que Él todavía haría con ellos, por la que las promesas de Dios se podrían establecer. Porque Él las va a cumplir en nosotros, en las promesas de lo que Él va a hacer. Ese es el nuevo pacto en nosotros, y no de lo que nosotros vamos a hacer para Él, para obedecerle, porque fallaríamos como fallaron los que se comprometieron a eso en el monte Sinaí. Lo que el Señor te diga, haremos, eso haremos. Ay, amigo. Bueno, como les dije, gracias a Dios ha acabado el segundo tomo, segundo discurso de Moisés, y como les he dicho ya, pues veremos ya, comenzaremos la próxima vez que abordemos Deuteronomio con el tercer discurso. Y bueno, para el próximo día recuerden que vamos a continuar con términos básicos de la escritura, que son, que no sé si lo dije al principio, bueno, que son los ángeles, parte 1 y 2, ¿no? Va sobre el tema de los ángeles, que son los ángeles, parte 1 y parte 2. Bien, mis queridos amigos hermanos, gracias por acompañarme este lunes. Les bendigo a todos en el nombre del Señor Jesucristo y le pido al Padre que les conceda poder cruzar ese Jordán para entrar a la tierra prometida después de haberse sometido al bautismo de fuego, con lo cual van a estar protegidos para recibir la prosperidad y también para recibir la luz mayor de la Shekinah en el lugar santísimo de tabernáculos.
Bueno, pues hasta entonces, pásenlo bien.